Lo dijo en la primera hora. Vamos a abrir la rueda de entrevistas correspondiente a esta mañana. Está con nosotros Carlos Rivera. Él es el gerente general del Banco de Desarrollo BD. ¿Cómo le va, señor gerente? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio Berkis. Muchas gracias por la invitación. Mire, efectivamente, el Ecuador debe romper el patrón negativo de crecimiento, pues apenas hemos crecido 0.24% al año en promedio desde 2015. Con ese crecimiento definitivamente no podemos esperar mejores resultados en términos del mercado laboral, de pobreza, de la distribución del ingreso. Efectivamente, apenas el 33% de los ecuatorianos tiene un empleo adecuado, el 67% no lo tiene. Entonces, en esa medida, un programa de gobierno debe afrontar las distintas aristas para ir destrabando el crecimiento económico. Una de ellas la estamos haciendo, impulsando la inversión pública a través del financiamiento público del Banco de Desarrollo. Justamente hablemos de eso, porque el Banco de Desarrollo, antes llamado Banco del Estado, el BEDE, de alguna manera su principal carta de presentación es el convertirse en fuente de otorgamiento de créditos y de recursos para los gobiernos locales. Creo que la coyuntura incluso que alcanza mayor importancia cuando hay una reclamación de los gobiernos locales de que no tienen recursos, de que el Estado central no le ha logrado completar las asignaciones. En ese rubro, ¿cómo están ustedes trabajando con los gobiernos locales para tratar de dotarles de recursos, de créditos, para que puedan llevar adelante su planificación? Sí, mire, efectivamente el banco en el primer trimestre del año hemos aprobado 147 millones de dólares. Esta es la cifra más alta de la historia del Banco de Desarrollo, la segunda cifra más alta de la historia, solamente superada por la alcanzada del primer trimestre del 2015. Pero naturalmente en el primer trimestre del 2015 estábamos en la fase alta del ciclo económico. Hoy estamos en una de las crisis fiscales más agudas desde inicios de la dolarización. Pero creo que más allá del resultado cuantitativo, hay que valorar la parte cualitativa que está detrás de esta inversión. Uno de los retos que estamos trabajando es la cero tolerancia a la corrupción, es decir, no tramitadores, no facilitadores, no condicionar las operaciones de crédito a posteriores contratos de obra pública o de fiscalización. Estamos avanzando fuertemente buscando nuevas fuentes de financiamiento con países amigos, con multilaterales. De hecho, destrabamos 60 millones de dólares que dormía el sueño de los justos con la Corporación Andina de Fomento. Activamos y comenzamos a ejecutar un crédito de 100 millones de dólares con el Banco Europeo de Inversiones. Estamos trabajando más o menos en 100 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo para vialidad rural y agua potable y saneamiento. Y casa adentro estamos incorporando nuevos esquemas metodológicos. Estos 147 millones de dólares colocados a los que hacía referencia, ¿representan cuántas operaciones de crédito y de qué tipo? Un poco para entenderlo. Claro. Mire, son operaciones en agua potable y saneamiento, en vialidad rural, en vías urbanas, en infraestructura, en fortalecimiento institucional. Se me viene a la mente, por ejemplo, el programa de movilidad urbana sostenible por cerca de 25 millones de dólares que se aprobó para la ciudad de Cuenca. Tenemos alcantarillado en Francisco de Orellana, en Baba, en la provincia de Los Ríos, financiamiento de maquinaria, es decir, es una cartera de proyectos bastante diversificada, tanto geográficamente como a nivel sectorial. Colocados para este 2024, esa era la proyección prevista. ¿Cómo se había justamente determinado esta proyección para este año? Mire, nuestro PAI más o menos estaba en torno a los 300 millones de dólares aproximadamente para el 2024, y en este primer trimestre del año pusimos el acelerador a fondo y por eso alcanzamos la segunda cifra más alta de la historia, y creo que ese indicador es un leading indicator de la inversión pública, de la generación de empleo, de los cambios de la vida de gente, porque al final del día, por ejemplo, hay que verificar que este tipo de proyectos transforman la vida de la gente y probablemente de la gente más desposeída, como son los programas de agua potable y saneamiento. Solamente me viene a la mente un indicador social extremadamente importante. Por ejemplo, aprobamos un proyecto de agua para Calceta y Jipijapa, cantones que décadas no tienen un pésimo servicio de agua.
Y por ejemplo, ¿Pero por separado o hay separado. una...? Sí, No, porque, por separado, porque claro. no es que están cerca. Claro, no. Son Claro. dos ciudades Claro. distantes, son dos Claro, le iba a programas preguntar diferentes. si era una suerte de mancomunidad, pero no es que están al lado, claro. No. Y por ejemplo, ahí la típica familia de Calceta, por ejemplo, gastaba $3.50 por metro cúbico de agua proveniente de los tanqueros. Ahora va a gastar, no sé, 0.50 centavos por metro cúbico. Entonces, hay importantes indicadores sociales que están detrás de la inversión pública en proyectos de desarrollo y nosotros queremos afianzarnos como el mejor aliado por el desarrollo. Queremos apostar estratégicamente por proyectos que enrumben el crecimiento económico, la mitigación del cambio climático, la reducción de la pobreza, y para ello estamos incorporando importantes esquemas metodológicos. Al final del día parecía ser que la aprobación de un proyecto era una caja negra, que nadie conoce, que nadie sabe, todo un misterio en torno a eso. Nosotros estamos transparentando, simplificando trámites, estamos capacitando a los GATS a través de convenios con universidades y al final del día estamos incorporando técnicas de evaluación de proyectos y matrices de calificación de los distintos parámetros y de determinación del presupuesto a efecto de que sea una tabla de parámetros ponderada la que determina si un proyecto es viable económica y socialmente y que no sea discrecional. ¿Cuánto tiempo a la de un toma funcionario. ese análisis, señor gerente, para finalmente brindarle esa respuesta a la municipalidad o al gobierno local que lo está solicitando y desembolsar los recursos? ¿Cuánto tiempo toma esto? Mire, más o menos nos toma entre dos a 3 meses la aprobación de proyectos porque la demanda de proyectos normalmente es mucho más fuerte que la capacidad técnica que tiene el banco de aprobar los proyectos. Un objetivo fundamental de esta administración es reducir drásticamente el tiempo. Nosotros aspiramos a que nuestro tiempo máximo de aprobación de un proyecto, luego de que esté jurado, oleado y sacramentado, como normalmente lo digo coloquialmente, no nos tome más de un mes y medio la aprobación de los proyectos. Estamos buscando encaminarnos a eso. ¿Cómo incide en términos prácticos, cómo incide la colocación de estos créditos para la ejecución de obras en pro de destrabar estos problemas de crecimiento a los que hacía referencia al inicio de la entrevista? Justamente antes de la entrevista dábamos cuenta de este pronunciamiento del FMI en el sentido de que el Ecuador en este 2024 tiene una proyección de crecimiento de apenas el 0,1%. Sí, yo le decía, estamos creciendo en promedio 0.24%. Mire, todos los modelos que han estudiado el crecimiento económico nos dicen que la estabilidad macro es la primera condición. Estamos avanzando, la reducción del riesgo país es una sintomatología de que estamos dando pasos firmes en sentar la estabilidad macro como condición. El segundo elemento es impulsar las tasas de ahorro e inversión. El financiamiento público es sustantivo, es fundamental para impulsar la inversión pública y por esa vía el crecimiento económico. Cuando uno revisa los indicadores de crecimiento de la formación bruta de capital fijo, que es la inversión tanto privada como pública, quizás es uno de los elementos que más frena el crecimiento económico. Y para ello necesitamos ahorro e inversión. Y una de ellas es un granito de arena, lo pone el Banco de Desarrollo. A mí no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, las preguntas dentro de la consulta popular relacionadas a la seguridad, porque yo soy de las personas que sostengo que el impuesto más regresivo que pagan los ecuatorianos son las vacunas ahora, porque eso no lo paga solo el gran empresario, sino el microempresario, el señor de la tienda, de esquina, etcétera, etcétera, y por lo tanto tenemos que darle más seguridad y las preguntas están enfocadas a generar incentivos para que se tenga menos, o sea, más probable cogerle a un delincuente cometiendo un delito. Por eso queremos Fuerzas Armadas en las calles, en las cárceles, pero también queremos reducir los incentivos para delinquir y para eso están los procesos de endurecimiento de penas, que las mismas se paguen dentro de los centros de excarcelación, la extradición. Son todos incentivos que buscan bajar los niveles de inseguridad de este país y que económicamente pueden ser muy bien complementadas con aquella pregunta, por ejemplo, del arbitraje internacional. Al Ecuador apenas llega el 0.33% de la inversión que llega a América Latina. Y una de las variables claves para atraer inversión extranjera, para convertirnos en la niña bonita de América Latina, es la seguridad jurídica.
Todas estas últimas semanas hemos visto con estupor cómo se manejaba el sistema judicial, algo que además era ya un tema histórico en el país. Y precisamente, entonces, ¿cómo podemos pedirle al inversionista extranjero que venga a invertir con ese tipo de sistema judicial? Entonces, un arbitraje internacional le va a dar reglas más abiertas, más transparentes al inversionista y podemos impulsar la inversión extranjera. Igualmente, el contrato, la pregunta del contrato por horas también nos permitirá impulsar la demanda de trabajo, porque al final del día un contrato por horas es un reconocimiento, por ejemplo, al emprendimiento, es un reconocimiento al nuevo giro de negocios, a la posibilidad de que los chicos que estudian en la universidad se incorporen solamente el fin de semana. Entonces estamos amalgamando, llamemos así, una suerte de varias aristas que nos puedan impulsar el crecimiento, como bien usted acota. Ya en la parte final de esa entrevista y para no desviarnos del tema original del diálogo que tenía que ver justamente con el trabajo y los créditos del Banco del Estado. Hoy, ¿cómo se están nutriendo ustedes de recursos para poder fomentar esa entrega de créditos a los gobiernos locales, la colocación de créditos? Y no sé si para este año logren satisfacer todas las demandas de municipalidades, no sé si también prestan a juntas parroquiales y gobiernos provinciales. Y de qué depende también. Mire, tenemos a los 3 niveles de gobierno: gobiernos provinciales, gobiernos municipales y juntas parroquiales. De hecho, estamos queriendo, en la búsqueda de un crecimiento económico incluyente, queremos incorporar con mayor fuerza a las juntas parroquiales. Para eso hemos firmado acuerdos con las universidades precisamente para capacitarles y estamos buscando líneas de financiamiento para las juntas parroquiales. Tenemos programas activos le decía al inicio de la entrevista, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Europeo de Inversiones, con la Agencia Francesa de Desarrollo. Es decir, estamos buscando líneas de financiamiento que nos permitan no solamente satisfacer nuestro presupuesto anual de inversiones, sino de hecho impulsar esa cartera de créditos, incrementar la colocación de créditos, repito, porque es una de las mejores formas que tenemos para impulsar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Señor gerente, gracias por el tiempo y por la gentileza, por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablando justamente del trabajo del Banco de Desarrollo, el BEDE, Carlos Rivera, gerente general de esta institución, sobre la colocación de créditos y el movimiento económico en este primer tramo del año para los gobiernos locales. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.